Estamos en mensajes positivos. En la primera lectura de la misa de hoy, Daniel capítulo 13, se nos habla de la casta Susana, una mujer que fue calumniada por unos hombres y no se podía defender a sí misma porque la mujer no podía hablar en una asamblea para defenderse. Iba a ser juzgada y condenada, pero entonces el Espíritu de Dios llegó sobre Daniel y Daniel empieza a hablar y la defiende y la salva. Una historia muy interesante. De las cosas curiosas que es la primera lectura más larga de todas las que hay. Bueno, en el Evangelio tomado de San Juan, capítulo 8, del 1 al 11, se ve sobre la mujer adúltera que iba a ser apedreada y a la cual Jesús salva diciendo: el que esté limpio de pecado, que arroje la primera piedra. Ambas mujeres estaban sometidas a una ley que era muy dura con las mujeres. En Israel había un patriarcado excesivo. La mujer casi no contaba. No podían tener posesiones, no podían hablar en la asamblea, no se podían defender. Una mujer necesitaba siempre depender de un hombre. Por eso las personas más pobres eran las viudas, que no tenían quien hablara por ellas. Y estaban a merced de que cualquiera les quitara lo poquito que tenían. Muy triste la condición de las mujeres en el Antiguo Testamento. Por eso, en vista de estas dos mujeres, quiero hacer hoy un comentario sobre las mujeres en el Antiguo Testamento. Hay que tomar en cuenta que la cultura israelita era demasiado patriarcal. Y sin embargo, surgen mujeres muy interesantes a lo largo del Antiguo Testamento. Desde la primera mujer, que es nuestra madre Eva. A ella normalmente le hemos achacado el asunto del pecado original, pero no, fue algo compartido entre ella y Adán. Los dos tomaron la responsabilidad. Aunque después Adán salga con que la mujer que me diste me hizo pecar. No, pecadores fueron los dos, responsables fueron los dos. Luego aparece por ahí Sara, la esposa de Abraham, que comparte con Abraham su fe, que es la madre de Isaac, que se ríe cuando tiene la noticia de que iba a tener a Isaac ya siendo mayor de edad. Por eso Isaac es el hijo de la sonrisa. En el contexto de esa historia aparece también Agar, que fue una esclava que tenía ella y que como se tardaba en llegar el hijo, le dijo a Abraham que tuviera hijos con ella. Y de ahí salió Ismael, padre de los ismaelitas. Vale la pena que le den una leída a esta historia que está en Génesis capítulo 12 al capítulo 16. Aparece luego Rebeca en Génesis 24:15. Es la mujer que viene a sanar el corazón dolido de Isaac porque había muerto su madre. Luego viene la historia de Jacob. Sus hijos, que van a ser los 12 patriarcas, nacen de 4 mujeres. Él está enamorado de su prima Raquel y le pide a su tío casarse con ella. Y acepta que tiene que pagar con años de trabajo porque no tiene cómo pagar la dote. Y entonces acepta el tío, pero le hace una trampa. En la noche de bodas le mete a la hermana mayor, Lía, y al día siguiente le dice: ¡ay, se me olvidó decirte! Es que primero se tiene que casar la grande antes que la chica. Y entonces Jacob, que quería casarse con su prima Raquel, pues tiene que trabajar otros 7 años para poder tener a las dos. Raquel es la amada, pero no tiene hijos. Y entonces Lía la hace sufrir porque ella sí tiene hijos. Raquel le propone a Jacob que tenga hijos con su sierva, que para que sean como adoptivos suyos. La otra hermana también le da a la sierva. Y total, que entre las 4 se van haciendo los 12 hijos. Finalmente Raquel tiene 2 hijos. José, que fue el más amado porque era el hijo del amor. Y Benjamín, que fue el más pequeño. Por eso los más pequeños de la familia siempre decimos que son el Benjamín. Pueden ver esto en el Génesis a partir del capítulo 29. Podemos mencionar luego a Jocabed, la madre de Moisés. Ella urge todo un plan para salvar a su hijo. Lo tiene que arrojar al río. Sí, lo arroja, pero en una canasta calafateada, donde se bañaba la hija del faraón, que sabía que era muy buena. Deja a la hermana por ahí para que le diga: ¿quieres que te consiga una nodriza entre los judíos? Jocabed, una gran mujer, y gracias a la cual tenemos nada más y nada menos que a Moisés. Por cierto, esa historia casi no se toma en cuenta, casi no se menciona, pasa desapercibida. También tenemos que mencionar a Miriam, la hermana de Moisés,
que también participa junto con él en la lucha por la liberación. Es interesante el cántico que ella entona después de que logran pasar el Mar Rojo. Lo vemos en Éxodo 15, versículo 20. Bueno, habría que mencionar también a Séfora, la esposa de Moisés, también una gran ayuda para la obra de Moisés. Está por ahí Rahab, una prostituta que ayudó a los israelitas para poder conquistar la ciudad de Jericó. Vemos esto en Josué capítulo 2. En el capítulo 4 de los jueces aparece Débora, una profetisa de Israel que impartía justicia. Era también una juez. Es interesante ver una mujer tan empoderada a este nivel en el capítulo 4 del libro de los jueces. En los jueces aparece también Dalila, la patrona de los peluqueros, que engañó a Sansón para quitarle su fuerza. Ah, y está Ruth, la moabita, que es el modelo de fidelidad. La familia de Noemí emigra a Moab. Allá mueren su esposo y sus 2 hijos. Y ella decide regresar a Israel y le pide a sus nueras que se queden en su tierra. Pero Ruth dice aquellas fabulosas palabras: a donde tú vayas, yo iré. Donde tú estés, yo estaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¡Wow! Ruth mereció la gracia de estar en la ascendencia de Jesús, nada más y nada menos. Siendo moabita, es lo curioso. Está también Ana, la madre de Samuel, que expresa en ese hermoso cántico muy similar al Magnificat. Ella era una mujer que era estéril y sin embargo, confiando en el Señor, pudo tener a su hijo Samuel, el cual lo ofreció al templo. Y tenemos a través de eso al gran profeta Samuel, casi nada. Por ahí aparece luego Abigail. Era esposa de un hombre llamado Nabal. En un momento él ofende a David de tal manera que David iba con sus fuerzas a eliminar a todos los hombres de su casa. Y entonces Abigail se adelanta, habla con él, le lleva ofrendas y lo convence, pues lo calma. Y eso salva la vida de su esposo, que después se muere del susto. Y David, viendo la prudencia de esta mujer, pues la invita a que también sea su esposa, una de las esposas de David, Abigail. Vemos esto en la primera de Samuel 25:42. Luego está Betsabé, aquella mujer a la que el rey David vio bañándose. Se le antojó, tuvo relaciones con ella, y de ella nació nada menos que el rey Salomón. Una historia muy tremenda, también muy interesante. Pueden verla en la segunda de Samuel en el capítulo 11. Aparece la viuda de Sarepta en Primera Reyes 17:7. En medio de una situación de hambruna, el profeta le pide que le haga un pan. La mujer le dice que solo tiene tantita harina, tantito aceite para hacer un pan para ella y su hijo, después morirán de hambre. Y el profeta dice: haz uno para mí primero y verás que ni se te acaba el aceite ni se te acaba la harina. La mujer con fe lo hace y en efecto, gracias a eso, salvó la vida y la de su hijo. Luego es entre las malas Jezabel, que empieza a aparecer por ahí en Primera Reyes 16:31. Era esposa del rey Ahab y enemiga jurada del profeta Elías. Está una mujer sunamita de la cual no tenemos su nombre. Podemos encontrarla en Segunda de Reyes capítulo 48, pero que preparaba una habitación para que se hospedara el profeta Eliseo. Ay, cuántas mujeres que ayudan a los profetas, a los sacerdotes, a los hombres de Dios, representada por esta mujer. Esta mujer era estéril y gracias a su bondad con el profeta pudo tener un hijo. El que ayuda a un profeta tendrá recompensa de profeta. Recuérdenlo, ¿eh? Tenemos también a Sara, la esposa de Tobías. Vemos en el libro de Tobías cómo esta mujer tenía un demonio que asesinaba a sus maridos. Ya había tenido 7 maridos. Pero con la ayuda del ángel Rafael, ese demonio fue espantado. Y Tobías y Sara se casaron y fueron muy felices. Luego aparece Judith, esa mujer muy hermosa que usó su belleza para seducir y engañar a Holofernes, general del ejército asirio que estaba atacando al pueblo de Israel.
y con mucha valentía le cortó la cabeza al tipo y gracias a eso el pueblo se salvó. También encontramos a Esther, que llegó a ser reina en Persia, una mujer muy bella. Y gracias a eso pudo salvar a su pueblo de las maquinaciones que hizo un ministro llamado Amán, que quería exterminar a todos los judíos. Ella tuvo que enfrentarse al rey sin que la llamaran, lo cual era pena de muerte. Sin embargo, lo hizo y gracias a eso salvó a su pueblo. Está una madre que en el contexto de la guerra de los macabeos dio aliento a sus 7 hijos para que dieran testimonio con su sangre de la fe de Israel. Y podríamos seguir hablando. Nos faltaría mencionar todas las del Nuevo Testamento, que bueno, por mencionar algunas y solo mencionarlas, pues María, la madre de Jesús, por supuesto, María Magdalena, Marta y María de Betania, Isabel, la madre del Bautista, Ana, la profetisa, la mujer samaritana, la suegra de Pedro, Juana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, que apoyó el ministerio, Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo, la mujer cananea elogiada por su fe. Y en la iglesia primitiva con San Pablo vemos a Priscila, líder y maestro que enseñó a Apolo junto con su esposo Aquila, a Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea, a Junia, mencionada por Pablo como destacada entre los apóstoles, a Lidia, vendedora de púrpura, primera conversa de Europa, a Tabita, conocida por sus obras de caridad, a Evodia y Sintique, colaboradores de San Pablo en Filipos, a Chloe, mujer influyente en Corinto, a Damaris, ateniense convertida, a Trifena y Trifosa, a Pérsida, tantos y tantas más, muchas mujeres. Los invito a que busquen en internet esas referencias sobre estas mujeres, tanto de las del Antiguo como las del Nuevo Testamento. Vale la pena que le gasten tiempecito en investigar sobre ellas. En medio de una cultura tan patriarcal, que aparezcan estas brillantes mujeres, es algo genial, ¿no creen? La mujer es algo tan hermoso. Es lo último que hizo Dios. Después de ella no quiso hacer nada más porque en ella creo que llegó a la perfección. El corazón de la mujer es lo más perfecto y hermoso que puede existir. Por eso hay que saber valorar a las mujeres. Ojalá que los hombres sepamos darles ese valor que ellas tienen. Y que las mujeres también se lo sepan dar a sí mismas. Porque miren, tristemente, los machos son educados por mujeres. Mujeres que les dicen a sus hijas, tiéndele la cama a tu hermano. ¿Por qué? Porque él es hombre. Tristemente, a veces el machismo viene por parte de la formación que las mismas mujeres les dan a sus hijas y a sus hijos. Ustedes mismas ayuden a que esto pueda ser diferente. Bueno, espero que esto les haya gustado. Hay más cosas que hablar sobre esto. Les dejo de tarea que reflexionen sobre este punto y que busquen las referencias bíblicas de estas maravillosas mujeres que les acabo de comentar. Es una tarea larguita, pero creo que vale la pena. Hombres, valoremos a las mujeres. Mujeres, valórense más a sí mismas. Compartan este mensaje, etiquétenlo. Ayúdenme a que este apostolado que es mío también sea suyo. Mensajes positivos.